Pues, nos encontramos nuevamente acá en una nueva charla del Centro de Negocios Cercotec, Los Ángeles. El día de hoy lo voy a estar acompañando con esta charla que se llama Métodos de Innovación. Eh, Particularmente para mí es una charla que me gusta mucho y al mismo tiempo un desafío porque es primera vez que la realizo. Eh, y creo que también un desafío porque como me gusta mucho el tema, también eso me hace ser más autoexigente tal vez con lo que quiero entregar el día de hoy. Espero que el día de hoy podamos participar. Van a estar abiertos el micrófono o el chat si quieren hacer sus preguntas. Hoy día, perfecto, hoy día los quiero invitar a este nuevo mundo, a este mundo de la innovación, en el cual lo más probable hemos estado indirectamente en él, pero sin una metodología, sin una forma clara tal vez como para poder incursionar con él. Les voy a pedir que solamente prendan sus micrófonos cuando quieran hacer una pregunta. Caso contrario, voy a silenciar los micrófonos para que la charla ande mejor. Así que saludo a Alejandra que está conectada, saludo a Carlos, saludo a la Claudia Troncoso, a la Marcela Troncoso también, a Pablo Figueroa, Renato Leiva, saludo a Santiago Buenul, a Víctor, a Marlene Yáñez que el día de hoy nos están acompañando. Así que sean todos bienvenidos, así que vamos a dar inicio a charlas de método de innovación. Así que vamos adelante. A ver. Ahí sí. Ya, entonces, cuando queremos hablar sobre métodos de innovación, primero tenemos que partir con qué es innovación, ¿ya? Y cuando pensamos en innovación, pensamos en algo que es como positivo, algo bueno, algo que está de moda. Esa es como tal vez el primer sentimiento o emoción que nos viene a nuestras mentes. Es como lo que todas las empresas quieren lograr. Hay empresas que uno dice, oye, hay empresas como Google, hay empresas como Apple, que son reconocidas por ser innovadoras, y de repente vemos como que esto de la innovación es un poco como lejano. Lo vemos como que en realidad algo de empresas más grandes, o lo vemos como que es algo que está asociado a contar con muchos recursos. Porque en general la innovación, socialmente, la vinculamos mucho a la tecnología. Y la tecnología de repente tiene ciertos costos. Entonces, teniendo en cuenta estos pensamientos que hoy día existen, vamos a definir qué es innovación. Eh, y hay muchas definiciones. Si ustedes se ponen a googlear, van a encontrar miles y miles de definiciones. Quise buscar una que fuera, ojalá, lo más neutra posible. Y les voy a dar cuál es la definición de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entidad de la cual Chile es miembro. Bueno, ellos dicen que la innovación es un proceso iterativo, ¿ya? Me quiero detener un poco en esto. ¿Qué indica que sea un proceso iterativo? La palabra iteración es una palabra que se ocupa mucho en el mundo matemático, ¿ya? La iteración es volver a hacer un proceso, y 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 volver a hacer un proceso. Parezco disco rayado, pero eso ese tipo de proceso sería la innovación. Es algo que es constante, que se repite. Es un proceso iterativo activado para la percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado, un nuevo servicio o avance tecnológico que se puede entregar a través de la actividad de definición, diseño, producción, marketing y comercial del invento. Entonces, de otra forma, estamos hablando de un proceso que se repite, el cual va a estar asociado a un contexto, que va a ser un mercado, un servicio, un avance tecnológico, y que se va a poder concretizar en actividades tales como de definición, actividades de diseño, de producción, marketing, éxito. O sea, en conclusión, tenemos un proceso que se repite en un contexto y que va a tener acciones concretas, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos se nos puede ocurrir un poco con base a lo que dice la OECD. Hay un teórico dentro del mundo de los negocios, que es muy reconocido a nivel mundial, que es Michael Porter. Y Michael Porter, hace muchos años, él plantea el modelo de las 5 fuerzas, y hizo muy conocido por eso. Hablaba un poco de cómo eran las fuerzas competitivas del mercado, y él plantea de que la innovación empresarial no es solamente una cuestión ligada a la creatividad, sino que la sitúa como uno de los elementos esenciales para la competitividad. O sea, Michael Porter hace muchos años nos indica que el ser innovador como empresa nos va a entregar una posición distinta en el mercado. Entonces esto es bien interesante, porque por ejemplo,
dentro de lo que el mundo de la estrategia, o cómo competir en el mercado, Michael Porter, por ejemplo, plantea varias formas con las cuales yo puedo competir en el mercado, como por ejemplo el segmentar un mercado muy específico y trabajar ese mercado tal vez un mercado de nicho, el liderazgo en costo, el enfoque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosa plantea también Michael Porter? Que hay ciertas estrategias que en realidad son estrategias que creemos que pueden ser muy positivas, pero en realidad no son muy perduraderas en el tiempo. El liderazgo en costo es muy complejo, por ejemplo, poder tenerlo. O también el tener, el ser mejor eficientemente en procesos también es algo que dura poco. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo hago empanadas, ¿ya? Y hago empanadas en mi barrio y para poder producir más me ocurre la idea de comprar máquinas. Compro máquinas y empiezo a producir mucho más. ¿Qué va a hacer la competencia? La competencia va a ver efectivamente de que yo ocupo máquinas, van a de alguna u otra forma conseguir los recursos y van a, lo más probable, imitarme las máquinas y después yo voy a tener que estar haciendo algo constantemente para estar mejorando, pero me lo van a copiar rápido, ¿ya? Entonces, en realidad, son estrategias que de repente son buenas, pero son estrategias que el ser tan eficiente en proceso es algo que ya todos sabemos que lo queremos tener y todos lo están copiando. Entonces, de otra forma, plantea que la innovación un poco escapa un poco de eso. Cuando yo soy capaz de incluir innovación dentro de mi empresa, soy tan rápido que va a ser complejo el que me imiten, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de empresas como, por ejemplo, como decía adelante, como Samsung, o empresas como Apple, que, por ejemplo, constantemente están innovando, están creando cosas nuevas, están creando nuevas tecnologías, y cuando alguien lo imita, ellos ya van uno o dos pasos más adelante. Ahora, qué cosa interesante entender de esto, que esa innovación no es algo tampoco que nació de la noche a la mañana. O sea, estamos hablando de que son procesos, son formas de llevar la gestión de tu empresa que hacen que la empresa se convierta en más innovadora, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante. Entonces, aparte de ya entender cuál es el concepto de innovación, estamos entendiendo que la innovación me va a entregar una herramienta única en el mercado. Si hoy día estoy complicado y no sé cómo competir en el mercado y esto del COVID-19 me tiene complicado, puede que efectivamente el transformarme en una empresa innovadora me entregue herramientas que me hagan único en el mercado o que me hagan ir mucho más adelante que mi competencia. Entonces, es algo interesante de entenderlo desde el enfoque estratégico de mi empresa. Vamos a tener distintos tipos de innovación, ¿ya? Vamos a tener la innovación individual, la mejora de procesos, la innovación continua y la innovación disruptiva, ¿ya? Les voy a explicar un poco en qué consiste estos tipos de innovación. Primero está la innovación individual. Y aquí quiero que ustedes un poco vayan replanteándose y preguntándose si en su empresa se da alguno de estos tipos de innovación, ¿ya? Por ejemplo, la innovación individual va a ser aquella cuando yo tengo trabajadores que son innovadores, pero lo hacen de manera individual, ¿ya? Por ejemplo, voy a suponer, en mi empresa tengo contratado 15 personas, pero tal vez por las características que tienen ciertas personas, ellos son muy innovadores, ¿ya? Voy a suponer que de las 15 personas hayan dos personas que estén constantemente tirando nuevas ideas, estén también ejecutando estas nuevas ideas, pero las otras 13 no, ¿ya? Y yo como empresa lo que yo hago es que sí, cuando me llegan estas personas con la idea, yo les digo sí, dale, te apoyo, pero en realidad es una innovación que no viene del corazón de la empresa, sino que es una innovación que es puntual. Es porque trabajo con gente que es innovadora. ¿Qué quiere decir? Que esas dos personas se me van y la innovación se pierde. Quiere decir que la innovación nace por un acto individual. ¿Ya? Claro. Estamos hablando de que efectivamente es una innovación que tal vez existe dentro de la empresa, lo cual es bueno, pero podría ser mucho mejor. ¿Ya? Porque, o si no, dependo de los esfuerzos individuales de mis trabajadores. Segundo, está la mejora de procesos. Esto es cuando ya la innovación ya se empieza a transformar en un modelo empresarial, ¿ya? Y consiste en la mejora de un producto, en la mejora de un servicio, en la mejora de un contenido, y ya no estamos hablando solamente de un individuo, hablamos también de un equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, sabes que constantemente nosotros queremos mejorar, voy a suponer, la experiencia en turismo, ¿ya? Entonces nosotros nos enfocamos todos los años en mejorar específicamente la experiencia del turismo. No sé, tal vez tengo un camping, tengo unas cabañas, tengo un resort, etcétera. Entonces, me enfoco en ese proceso, o en esa parte del producto, o en esa parte del servicio. ¿Ya? Y puedo tener un grupo, por ejemplo, multidisciplinario, puedo tener, por ejemplo, a personas que se junten, tal vez cada cierto tiempo, a hablar de cómo mejorar. Y tal vez tengo al cajero, tal vez tengo al botones,
tal vez tengo a un cocinero, tal vez tengo un vendedor, etcétera, etcétera, que están preguntándose de cómo poder mejorar, creando nuevos elementos que hagan que la empresa innove. Luego está la innovación continua. Cada vez que yo voy nombrando un nuevo tipo de innovación, estas van creciendo en cuanto a la complejidad, ¿ya? Entonces vamos en el punto 3. La innovación continua va a ser similar a la mejora de procesos, pero no se enfoca ya solamente en el producto, en el servicio o el contenido, no es tan específica, sino que trata de añadir valor a la oferta general de la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que yo sea una empresa como no sé, voy a suponer como Coca-Cola, ¿ya? Y por ejemplo, yo esté pensando en añadir valor a la oferta, ¿ya? Entonces, yo más que enfocarme en la bebida, voy a tal vez a pensar en mi usuario y, por ejemplo, voy a empezar a crear una línea de sándwiches, ¿ya? Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver el sándwich con la bebida si tú vendes bebida? Pero si yo me enfoco no en el producto, o sea, no me enfoco en la bebida, sino que me enfoco en la oferta de valor, o sea, en qué le estoy entregando a mi cliente, me puedo dar cuenta que efectivamente la bebida tiene que ir acompañada con algo y yo quiero tal vez como empresa entrar a ofrecer también ese otro producto para completar una mejor oferta de valor para mi cliente y aumentar la satisfacción. Pero se dan cuenta, ya no estoy pensando en un producto en específico, estoy pensando de una manera más completa, más holística, ¿ya? Y esa sería una innovación ya continua. Y finalmente tengo la innovación disruptiva, que es la más sexy, es la que nosotros escuchamos y es la que más nos gustaría tal vez tener, pero también es la más compleja. Es un modelo muy atractivo en el que se busca generar propuestas de valor que marquen un antes y un después en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo, como Steve Jobs, por ejemplo, el creador de la empresa Apple, es capaz de un día pararse ante un escenario y decir, acá está el iPhone, y hemos juntado distintas tecnologías que, por ejemplo, hoy día logran en que en un teléfono tengamos un sistema de navegación, en que en un teléfono tengamos un sistema táctil, en que un teléfono tengamos internet de buena velocidad y que además podamos llamar. Entonces, cuando se presentó en primera instancia este aparato, fue algo súper revolucionario para el mercado, porque, por ejemplo, hasta ese momento, lo que nosotros pensábamos que era lo correcto era tener teléfonos con muchas teclas, y por eso BlackBerry iba tan bien en el mundo. ¿Y qué nos plantea Steve Jobs? Nos plantea un nuevo celular en el que nos dice las teclas no tienen que estar físicamente en el exterior, las teclas pueden estar dentro de una pantalla. Entonces, cuando Steve Jobs nos plantea esto, fue como, oh, claramente hubo un antes y un después que hizo que la industria revolucionaria, y hoy día, por ejemplo, ya son muy pocos los teléfonos que vemos con teclas físicas. Y ese fue un cambio que se convirtió en una innovación disruptiva, ¿ya? Pero aquí claramente tenemos toda una empresa enfocada en eso, ¿ya? En poder crear innovaciones disruptivas. Entonces, lo que hoy día yo los quiero invitar es a preguntarse si por lo menos en su empresa tengo algún tipo de esta innovación. Tengo algún grupo ahí de locos que andan creando, es decir, innovación individual. Estoy enfocado en un proceso, en un producto, es decir, una mejora de proceso. Estoy enfocado en mejorar mi oferta de valor, es decir, innovación continua. O estoy enfocado en generar cambios en el mercado que logren un antes y un después de mi participación competitiva en el mercado, es decir, innovación disruptiva. Si no estoy en ninguna de ellas, tranquilo, me puedo sumar. Ahora, bueno, lo que estamos hablando ahora es como bien teórico, porque quiero que ustedes se contextualicen bien en lo que es la innovación. Y de a poco vamos a ir viendo ejemplos, cosas un poquito más prácticas, ¿ya? Así que para que el que esté en la casa tampoco no se me estrese y diga, ¿cuándo viene lo práctico? Vamos para allá. Y van a ver por qué vamos para allá. Porque, de hecho, uno de las metodologías que yo les voy a hablar el día de hoy plantea que es súper importante el conocimiento, ¿ya? Sin conocimiento es complejo innovar. Entonces, es por eso que en esta etapa estamos entregando este conocimiento. También vamos a ver tipos de personas ante lo que es la innovación. Hay distintos perfiles que podemos tener en un equipo de trabajo. Hay personas que son las implementadoras, son las personas que llevan a cabo las cosas. Igual te pregunto en este momento, ¿cuál es tu perfil ante procesos de innovación? Hay personas que son las optimizadoras, son personas que traducen ideas abstractas en planes de acción. Son estas personas que son capaces de escuchar ideas de otro y decir, ah, esto lo vamos a llevar de esta forma. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen buena idea, pero les cuesta llevarla a la práctica, les cuesta explicarla, les cuesta tal vez concretizarlo en un dibujo, en concretizarlo tal vez en un proyecto, y aquí están los optimizadores. También están los conceptualizadores.
los cuales son buenos para desarrollar ideas, los buenos son buenos para crear conceptos, ¿ya? Estos son tal vez muy buenos pensadores. Inicialmente tenemos los generadores, son las personas que le dan la chispa al grupo y que incentivan al grupo a que pensemos distinto. Entonces, esto es interesante. En un equipo de trabajo debería tener estos perfiles. Personas que generen, que den la chispa para poder pensar distinto. Personas que estén, por ejemplo, sean capaces de conceptualizar, por ejemplo, cierta idea. Personas que sean capaces de llevar esta idea tal vez ya a algo más concreto y personas que la implementen. Si tengo solamente implementadores en un equipo, ¿dónde viene la idea? Si tengo solamente generadores, vamos a tener mucha chispa, pero no vamos a avanzar más. Si tengo solamente optimizadores, ¿qué vamos a optimizar si no hay ideas? Y si somos todos conceptualizadores, vamos a tener muchas ideas, pero ¿cómo las vamos a llevar a cabo? Entonces, esto nos hace una gran alusión a que es súper importante tener equipos multidisciplinarios. Es por eso que en un equipo de trabajo no siempre es bueno que todos seamos iguales, porque si no vamos a estar pegados en una etapa. Así que también los invito a que si queremos avanzar en temas de innovación, es importante incluir al equipo. Es importante desarrollar habilidad y capacidad en los equipos. Voy a hablar, por ejemplo, algunas cosas prácticas en las que se podrían innovar. Por ejemplo, 10 formas prácticas en las que se podría innovar, ¿ya? Por ejemplo, podría innovar en áreas de configuración, es decir, cosas que son internas, tal vez que el cliente no ve de forma tan concreta, en la oferta, es decir, en lo que al cliente se ofrece, y también en la experiencia, en lo que el cliente vive, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos de estos tipos de innovaciones prácticas. Por ejemplo, cuando hablo de lo que está atrás, ya atrás bambalina, vamos a ver que, por ejemplo, podemos innovar en el modelo de ingresos, es decir, en la forma en la que cobramos. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Netflix, que Netflix revolucionó un poco la forma de cobrar, donde ya, por ejemplo, como Blockbuster se cobraba por una película, acá ya no cobro por una película, aquí cobro por estar dentro de una plataforma de manera mensual. Es decir, antes para nuestra lógica era muy normal el pagar por una película. Hoy día puedo ver miles de películas y pago un monto fijo. O sea, fue algo súper revolucionario en la forma de cobrar. Innovación. Y esa innovación pasó por el modelo de ingreso. Hay también innovación, tal vez por el network. ¿A qué me refiero con el network? A poder conectar con otros para crear valor. Conectar, por ejemplo, con otras instituciones, conectar con otras, con clientes, con instituciones que me ayuden un poco a crear una mejor oferta de valor. Y, por ejemplo, podemos ver como el líder conecta muy bien con todo lo que es su red de proveedores, que hace que efectivamente tengan costos muy bajos, pero ahí hay un gran trabajo en network que permite que ellos lo logren. También puedo innovar en cuál es mi estructura como empresa, ¿ya? Me refiero a mi estructura organizacional. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho que para generar entornos de innovación es muy interesante tener equipos que tal vez no sean tan horizontales, disculpa, tan verticales, sino que sean más bien horizontales, donde haya mucha cercanía, donde ojalá no hayan tantos cargos entre uno y el otro para mejorar la comunicación y sea todo más fluido. También puedo innovar en procesos, mejorar procesos para hacer mejor las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a suponer, si yo soy un restaurante, ¿puedo mejorar algún proceso en la cocina? ¿Puedo mejorar algún proceso tal vez en la compra? Si yo tengo no sé, voy a suponer una peluquería, ¿puedo mejorar en ciertos procesos? En procesos del teñido, en procesos de cómo cortamos el pelo, de cómo hacemos el lavado del pelo, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos 4 formas que hoy día yo te pregunto, ¿podrías innovar en alguna de ellas? ¿Podrías innovar en la forma como cobras, en la forma como te conectas con otros socios o instituciones, la forma en la que está tu estructura de talento y recursos humanos? ¿Podrías innovar en los procesos que ejecutas? ¿Alguno de ustedes, de los que está presente hoy día, cree que ha podido innovar en alguna de estas etapas o todavía creen que estamos en proceso de poder avanzar? La Marcela dice, sí, súper, súper. Otra forma de innovar es innovar tal vez con la oferta de valor. ¿Qué vamos a entender como la oferta de valor? El conjunto de beneficios que yo le quiero entregar a mi cliente. Por ejemplo, puedo innovar en el rendimiento del producto. Es decir, que mi producto tenga características y funcionalidades que lo hagan que sean muy distintas. Cuando, por ejemplo, yo hablaba del teléfono,
con pantalla touch, que fue lo que se creó en su momento por Apple, fue un gran rendimiento del producto. Hacía que efectivamente fuera más rápido. Cuando, por ejemplo, la marca Confort nos entrega un papel higiénico que adentro viene con un confort más chiquitito, este Confort Duo, también es rendimiento, porque en un mismo producto, tal vez tengo más metros, optimizo el espacio y tengo más producto, tal vez por menos lucas, ¿ya? Y sistema del producto también es otra forma de innovar. Por ejemplo, innovar, ya sea en el producto en específico o en servicios complementarios. Incorporar algo extra a la oferta de valor que hace que sea llamativa. Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo la marca Nike, que por ejemplo cruza muy bien su ropa deportiva, lo cruza también, por ejemplo, con sensores que ponen de repente en ropa, con aplicaciones que tienen y dispositivos que ayudan a tener un mejor estilo de vida. O sea, ellos pasaron de vender ropa a vender un sistema conectado de productos que hacen mejorar mi oferta de valor. Eso también es interesante. Hoy día las empresas están muy en esa línea. Y finalmente, tenemos innovaciones que pasan por el ámbito de la experiencia. Por ejemplo, mejorar el servicio. Y acá, por ejemplo, les quiero decir algo. Lo más probable es que alguno de ustedes diga, Matías, si yo les pregunto, ¿vendes un producto o vendes un servicio? Algunos te van a decir, yo vendo un producto, otros van a decir, yo vendo un servicio. Entonces aquí es importante entender que tal vez nadie vende productos o servicios puros, sino que más bien vendemos productos o servicios que están mezclados. Tenemos productos que tienen una parte de servicio y tenemos servicios que tienen una parte de producto, ¿ya? Y entonces, volviendo a eso, en el servicio puedo innovar, ¿ya? En la forma en la cual llevo al cliente, en la forma en la que me conecto con el cliente, tanto antes como en el proceso, como después, puedo mejorar. Después también está el canal, ¿ya? El canal es la forma en la que me conecto. Por ejemplo, antes teníamos solamente el canal físico, hoy día para nosotros ya no es innovador ocupar el canal digital, ¿sí? Pero, por ejemplo, se vienen tecnologías nuevas, tecnologías, por ejemplo, como ¿cómo se llama? El holograma, tecnologías, por ejemplo, como los lentes de realidad virtual, que van a ser canales nuevos que tal vez nos van a permitir llegar al cliente, que tenemos que estar viendo, ¿ya? También tenemos la marca, cómo mejorar la experiencia de la marca, cómo generar algo más allá del producto o el servicio. Y ahí tenemos marcas que, por ejemplo, como el mismo Apple, son capaces de entregar una experiencia, wow, que la experiencia va a estar en la forma de sus tiendas, la forma de su página, la forma de sus diseños, todo lo que está asociado a la marca es súper interesante y llamativo y hace que esta empresa sea sin igual. Y finalmente el compromiso con el cliente. ¿Ya? O sea, el compromiso con el cliente, estamos hablando de interactuar de una forma que tal vez sea muy personalizada y una forma muy única. Estas 10 formas que yo le he hablado hoy en día son formas concretas en las cuales yo podría tratar de innovar en mi empresa, o si ya estoy innovando, el ir mejorando tal vez en esa forma en la que estoy innovando. Por tanto, podemos innovar en la etapa de configuración, es decir, en procesos que tal vez el cliente no ve, en la oferta de valor, es decir, en el conjunto de elementos que queremos entregar, y también podemos innovar en la experiencia de cliente, o sea, en lo que el cliente ve, ¿ya? En lo que el cliente siente. Ahora, ya teniendo en claro este framework o este marco conceptual de innovación, yo les voy a empezar a entregar algunas ideas que van a ser conceptos que nos van a permitir el ir a abrir un poco la mente en esta charla de innovación. ¿Qué cosas les quiero hablar primero? La innovación no la hacen las empresas, es un error. Las innovaciones las hacen las personas, ¿ya? Por tanto, cuando lamentablemente, y yo de repente lo digo mal, pues es probable que lo haya dicho en la charla, no hay empresas innovadoras. Lo que hay innovadores son personas innovadoras que son parte de una empresa. Si esas personas que son innovadoras se me van de la empresa deja de ser innovadora. Evidentemente puede que la empresa tenga los procesos, puede que tenga muchas características que ayude a que sea innovadora, que lo más probable es que me va a permitir el poder volver a ser innovador. Pero sí tengo que tener claro que voy a volver a no voy a partir de la misma etapa, sino que tal vez voy a partir un poco más atrás. ¿Por qué? Porque las personas son las que tienen. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, mira, acá en Los Ángeles voy a abrir una sucursal de una empresa tecnológica, le voy a poner, en vez de Google, le voy a poner Google, y voy a tratar de imitar lo que hace Google, lo más probable es que me va a costar mucho. Y tal vez no va a ser solamente por la infraestructura, por los computadores, sino que más bien
va a pasar por que efectivamente el equipo de trabajo es único en cuanto a procesos de innovación. Dos, no debemos enamorarnos del problema, sino de las soluciones. Y este tema es súper importante. Por favor, creo que esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy día en esta charla. Si yo quiero lograr innovación, tengo que olvidarme de tratar de lograr una solución. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Matías? El gran error al momento de querer innovar es que partimos pensando en que tenemos que hallar la solución lo más rápido posible. ¿Cuál es el gran problema de eso? Es que nos cegamos, no entendemos bien el problema y solucionamos un problema a mi pinta, en mi forma de pensar. Y lo más probable es que mi forma de pensar le falten muchos puntos de vista por incluir, y lo más probable es que mi solución no va a ser la más eficiente. ¿Por qué? Porque probablemente no entendí bien el problema. Entonces, por ejemplo, lo más probable es que, por ejemplo, en Chile, hoy en día tenemos problemas como crisis sociales que han pasado un poco por eso. Hemos innovado no tanto tal vez en la forma de hacer política y no hemos entendido bien los problemas. Y por ejemplo, es algo que se critica hoy día a los políticos, que no han entendido hasta el día de hoy cuáles son los reales problemas. Si no entendemos los problemas, cualquier solución que demos no va a ser efectiva. Yo creo que lo más probable es cuando ustedes tienen que solucionar un problema, están ansiosos de hallar la solución, pero les quiero decir que innovación es un proceso. Entre mejor hago el proceso, van a llegar las soluciones. Pero si hago un proceso de mala forma, voy a tener soluciones que van a ser muy ineficientes. Otra cosa que también, otra idea que es relevante. Equipos de alto desempeño en temas de innovación necesitan un entorno adecuado para ello. Si yo soy un emprendedor y tengo trabajadores, no puedo pedir que los trabajadores sean innovadores porque un día despertaron más innovadores. Yo también tengo que entregar las condiciones para que se pueda lograr la innovación. Van a existir ciertos sesgos que impiden la innovación. O sea, decir ciertos pensamientos nuestros que nos van a complicar un poco innovar, que hoy día vamos a tratar de destruirlo. Ahora, el principal desafío que vamos a tener al momento de ejecutar un proceso de innovación tiene que ver, como lo dije anteriormente, con no pensar en rápidamente la solución, sino entender bien un problema en profundidad y aprender a gestionar la incertidumbre. No nos gusta la incertidumbre, nos carga la incertidumbre. Entonces, pensar de esta forma tal vez es complejo, porque nos vamos a encontrar con cosas que tal vez no nos queríamos encontrar. Tal vez el problema a solucionar pasó a ser otro problema. Entonces, claro, cuando queremos hacer de buena forma un proceso de innovación, va a haber incertidumbre. Y tal vez el miedo que nos complica avanzar. Y hoy día, la idea es que, digamos, adiós esos miedos, nos vamos a atrever a innovar de buena forma. Cuando cambiemos estos procesos de innovar, vamos a tener que igual pasar por un reframing. ¿Qué es un reframing? Es una nueva forma de reencuadrar los problemas. Estamos acostumbrados a ver los problemas de cierta forma, ¿ya? Entonces lo que hoy día yo los voy a invitar es a ver los problemas de una forma distinta. La solución, por tanto, va a ser una consecuencia del proceso de innovación. El problema siempre va a depender del punto de vista. Por tanto, entre más puntos de vista tenga, voy a tener también más puntos de vista que me van a enfocar el problema de distintas formas. Eso es muy bueno. Por tanto, si estás tratando de solucionar un problema solo, yo te invitaría a incluir a más personas. Es muy bueno el generar buenas preguntas también cuando replanteemos el problema. Preguntas como, ¿cómo podemos hacer tales cosas? Preguntas que sean abiertas, que nos permitan el poder ser más creativos. ¿Cómo hacer buenas preguntas? Va a ser un desafío de innovación. ¿Cómo semánticamente podemos armar estas buenas preguntas? Idealmente siempre con
¿Cómo podemos? Incluir un verbo, incluir una propuesta de valor, enfocarnos en quién y ojalá un indicador. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo podemos facilitar el acceso a material escolar para el 5% de los niños en etapa escolar? Si se dan cuenta acá, estoy creando una pregunta que parte con un ¿cómo podemos? El verbo es facilitar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor? Entregar acceso a material escolar. ¿Quién? Al 5%, disculpa, a los niños en etapa escolar. ¿Y cuánto? Un 5%. Si se dan cuenta, es una muy buena pregunta porque está incluyendo semánticamente todos los elementos para tener una buena pregunta. Entonces hoy día yo les pido a ustedes en sus negocios crear estas preguntas. ¿Cómo podemos tal vez mejorar la experiencia de nuestros clientes para poder mantener nuestras ventas en una época de crisis? Podría, por ejemplo, hacer una pregunta. ¿Ya? Ahora, teniendo estas buenas preguntas que nos van a ayudar a abrir la mente, vamos sin querer a pasar un proceso de cambiar el problema. Es decir, cambiar los puntos de vista que tenemos. No podemos cambiar la perspectiva del problema sin esperar que la forma de abordar el problema no cambie. Lo más probable es que nos vamos a encontrar con nuevos problemas que no teníamos considerado. Lo que estamos tratando de construir son atributos, los que están valorando un cliente, de valor para una propuesta de valor. ¿Ya? Siempre enfocamos en la propuesta de valor, en lo que queremos entregar a nuestros clientes. Ahora, yo les quiero dar un ejemplo práctico. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo tengo una foto de Bill Gates. Bill Gates, el creador de Microsoft, quien en su último año de vida ha estado enfocado en crear mejores condiciones de vida para los ciudadanos del mundo. Y les quiero contar un relato que él, con su señora, Melinda Bill Gates, expone en una serie que está en Netflix hoy día, que ustedes la pueden ver, que es de 3 capítulos, donde muestra cómo ha sido la historia de Bill Gates y cómo ha estado tratando de liderar estos cambios a nivel mundial. Y, por ejemplo, plantea que un día estaba leyendo el diario con su esposa y se da cuenta de que hay una noticia que dice que en África mueren una alta cantidad de niños por diarrea. ¡Wow! Entonces él se mira con su señora y dice, acá hay un problema, que efectivamente esto no puede estar pasando en el mundo, no porque un niño nazca en África va a morir tan joven, con altas tasas de muerte infantil. ¿Por qué? Por diarrea. Siendo que tal vez en Estados Unidos, un niño con diarrea, lo único que se hace es dar un medicamento y se le pasa la enfermedad. Pero en África eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que él empieza a decir? Por ejemplo, él empieza a decir, ¿cómo soluciono este problema? ¿Ok? Si yo estoy tratando de mejorar este enfoque, o sea, este problema de un enfoque tal vez occidental, yo diría, súper sencillo, pastillas. Doy pastillas, medicamentos, para que si alguien se enferma, un niño pueda tomar los medicamentos y se le pasa. Pero él dice, no, vamos a entrar a analizar de lleno este problema. Y se empieza a contactar con varios personas que han estado en África, incluso ciertos profesionales que vivieron en África en malas condiciones, que fueron a la universidad y que ellos vivieron la situación desde muy cerca. ¿Qué se da cuenta? Se da cuenta que efectivamente los niños tienen un problema, que es que juegan en el agua, en los ríos donde va a parar todos los desechos de las mismas familias. Desechos como la orina, como las fecas y otros desechos. O sea, imagínate lo que es tomar agua con fecas. ¡Wow! ¿Qué es lo primero que dice la mente occidental? ¿Cómo arregló esto con baños? ¿Ya? Entonces dice, bueno, creemos una red de baños y se da cuenta que es súper complejo, porque en África no hay ni una tubería que esté bajo la tierra, no están estas grandes conexiones, que por ejemplo es de alcantarillado que nosotros aquí en la ciudad tenemos. ¡Wow! Se me complica el problema porque estoy hablando de una solución que es súper costosa. ¿Qué es lo que hace él? Aparte de hablar con varios especialistas, a algunos de los especialistas se le ocurre hacer la idea de crear un concurso en China donde invite a científicos a crear ideas de cómo crear inodoros de bajo costo.
y busca, y hace este concurso, pone plata para poder implementarlo, y dentro de esa idea aparecen buenas ideas, pero con el gran problema de que las ideas tenían un alto costo. Salía como $500 cada año, era muy caro. ¿Cuál es la siguiente etapa? Busca a una empresa a nivel mundial que esté dispuesto a bajar el costo de producción para poder implementarlo. Finalmente, lo que crea es una especie de baño, el cual no necesita tuberías, es decir, no necesita una gran conexión en las ciudades para poder limpiar el excremento, sino que es una mini fábrica la cual es capaz de limpiar la orina, las fecas y separar el agua. Y esa misma agua es agua que se puede beber. Pero todo esto está implementado en pocos metros cuadrados, donde se le da una solución a ciertos núcleos familiares o a ciertas comunidades, sin tener que tener este alto costo de las comunidades, de hacer todo este tema de tubería, etc. Cuando él se plantea el problema y empieza a averiguar, se da cuenta que hay otro problema más. Y el problema es que ese baño, el cual él cree tiene que ser un baño privado, donde tiene que ser grande. ¿Por qué? Para que las mamás puedan llevar a los hijos. Porque si son baños chicos, las mamás no van a querer que el niño entre solo, por algún riesgo. Por ejemplo, algún tipo de violación, algún tipo de que un hombre lo esté mirando. Por tanto, tenía que ser un espacio cerrado. Entonces eso también, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Hablando con las pobladoras de África, con las mujeres que indicaron que para ellas era importante ir con su hijo al baño. Entonces, si ellos no hubieran considerado este elemento, no lo hubieran incorporado tampoco al problema y hubieran hecho tal vez un diseño que no hubiera sido lo más eficiente posible por no considerar al usuario. Este proceso de innovación que les acabo de comentar me gusta porque es un proceso que, si no se hubiera aventurado en incorporar a más personas, incluso a potenciales usuarios, incluso a inventores, incluso a actores vinculados con la fabricación, lo más probable es que ese problema no hubiera podido haberse entendido de tan buena forma. Y aquí es donde, por ejemplo, muchos emprendedores cometen el error de decir, yo tengo una idea magnífica, tengo una idea que es única, voy a revolucionar el mercado, y luego uno le dice, ¿y cuál es tu idea? No, que no te la puedo decir. Ok, lo más probable es que tu idea le falten muchos puntos. ¿Por qué? Porque estás tratando de innovar, pero solamente con tu punto de vista, con tu pensamiento. ¿Y qué pasa con todos los otros puntos de vista que no estás incorporando? Porque, amigo, lo que sí te puedo decir es que nadie es dueño de la verdad. Lo único que te puedo decir es que la única verdad que hay en el mundo es la sumatoria de todas las realidades que nosotros tenemos. Entonces, ahí estamos cometiendo ya un grave error si queremos innovar. Otro caso que les quiero plantear, que también es interesante, cuando, por ejemplo, nosotros vemos, acá hay una imagen, donde, por ejemplo, nosotros vemos lo que es un taco, ¿ya? En una ciudad. Cuando nosotros vemos un taco en una ciudad, lo que tal vez nosotros vamos a pensar es que, ¿cómo lo solucionamos? Po? Y uno dice, fácil, po, más carretera. Ok. Y ese sería como el enfoque que uno tomaría, tal vez sin preguntar a nadie. ¿Es la mejor solución? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a gobiernos como el de Inglaterra, que fueron más allá y trataron de buscar soluciones que fueran no considerando solamente un enfoque, sino considerando distintos enfoques. Y ahí es donde empezaron a preguntar a especialistas, a usuarios, etcétera, etcétera. Y efectivamente se dan cuenta que en realidad el problema no es un problema de carreteras, es un problema de transporte. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Matías? Claro, porque si yo planteo el problema como un problema de autos, la única solución que tengo es tener más espacio para que transiten autos. Pero si la necesidad, la oferta de valor que necesitan los usuarios a solucionar es el transporte, eso quiere decir que pueden haber distintos medios de transporte y que incluso puedo compatibilizar medios de transporte. Entonces, algunas cosas que ellos lograron fue, por ejemplo, ampliar ciclovías, ¿ya? ¿Para qué? Porque es mucho más eficiente el espacio que se ocupa en la ciudad
el espacio que ocupa una bicicleta es mucho menor al que ocupa una persona en un auto, ¿ok? Además, contamina menos, que también es otro problema que hay, porque, por ejemplo, por enfocarme solamente en el problema de los vehículos, podría ampliar las carreteras, pero voy a estar afectando gravemente lo que son problemas de clima, ya, cambio climático. Entonces, por solucionar un problema, afecte otro. ¿Por qué? Por no tener una visión tan amplia. Entonces, las bicicletas me ayudan también a considerar ese otro elemento, ese otro problema. Por ejemplo, aumentaron las tarifas en horarios de alta demanda. ¿Qué lograron con eso? Que la gente se bajara del auto y que la gente empezara a compartir vehículos, ¿ya? Entonces, si los dos vivíamos en ciertos lugares, ¿para aquí íbamos a andar cada uno solo en un auto? Porque en realidad es un problema de transporte, no es un problema del auto. Entonces, si comparto transporte, somos más eficientes, ¿ya? Otras soluciones es como, por ejemplo, premiar a empresas y contratan a personal que trabaja, que vive cerca de su oficina. Y eso también es interesante. ¿Existen esos estímulos, por ejemplo, para poder hacerlo? Porque claro, yo puedo contratar a alguien que viva al otro lado de la ciudad y efectivamente esa persona se va a tener que trasladar y vamos a tener, lo más probable, también atochamiento. Ahora, ¿qué otro problema también tienen? Que efectivamente que tampoco no hay que tratar de solucionar el problema, pero tampoco no hay que evitar lo que son los centros de las ciudades, porque los centros de las ciudades también abarcan un alto flujo económico, hay muchos negocios, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una restricción para que no vaya ningún auto al centro de la ciudad, es probable que me va a bajar también un poco la demanda de los servicios que tengo al centro de la ciudad y voy a afectar la economía local. Es otro problema también. Entonces, en realidad, tengo que tratar de bajar el uso del vehículo, pero tampoco sin tener que atacar tanto el flujo. ¿Puedo bajar el flujo? Sí, pero también tiene que estar, porque también ese flujo es positivo para la economía y para la ciudad. Si se dan cuenta, pasé de un problema que era simplemente un atochamiento a reenfocarlo en distintas formas. Y aquí los quiero invitar un poco a que ustedes empiecen a reenfocar un poco los problemas, porque tal vez cometemos errores es que enfocamos los problemas solamente de un punto de vista, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les quiero dar otro ejemplo que no lo tengo en la presentación, pero que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, tenemos un problema que es, por ejemplo, que muchos abuelitos llegan a su etapa ya avanzada, donde ya no tienen trabajo o tienen trabajo que tienen muy mala remuneración, más pensiones muy bajas, y muchos de ellos están pagando arriendos, ¿ya? Arriendos por donde viven, y eso hace que efectivamente los flujos que le queden para poder comprar otras cosas, medicamentos, comida, son muy escuáticos, muy pocos, y viven de manera precaria, ¿ya? Entonces, entendiendo esta situación, yo podría decir, oye, ¿cómo puedo solucionar esta situación compleja? Uno podría decir, ¿qué pasa si nosotros le damos vivienda a estos abuelitos? Ya, interesante. Cuando yo te digo dar vivienda, ¿qué cosa es lo que nos viene primero a la cabeza? Tenemos que dar una casa, tenemos que dar subsidios, necesitamos entregar dominio de propiedades a los abuelitos. Y ahí es donde yo te digo, stop. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que el abuelo no tenga activos? Es decir, que el abuelo no tenga casas. ¿O el problema es que el abuelo necesita un lugar donde vivir, tenga su privacidad, pero al mismo tiempo sea de bajo costo o sin costo? Y ahí, por ejemplo, podemos ver casos de algunos municipios en el mundo y en Chile que han implementado, por ejemplo, ciertos lugares donde existen varias piezas separadas de sí, donde se le entrega de manera gratuita un espacio donde los abuelos puedan vivir, pero sin entregar el dominio, pero sin ningún costo. Usted me puede decir, oye, pero es que esa solución, pero partamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los abuelos no tienen casas o que los abuelos no tienen lugar donde vivir y sea de bajo costo. Entonces, cometemos el grave error de reenfocar mal los problemas. Entonces, un poco pensar, por ejemplo, otro caso interesante, cuando por ejemplo uno dice, mira, yo lo que quiero hacer, que me pasa con muchos clientes, yo quiero crecer y yo tengo, por ejemplo, un furgón
y yo hago, por ejemplo, viajes de turismo en furgón, ¿ok? Yo le digo, ¿y cómo vas a crecer? Tengo que comprar un segundo furgón y así voy a poder hacer más viajes. A ver, partamos un poco de la base. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no tienes activos, porque si no es activos, la única forma de solucionarlo es pidiendo créditos, generando flujo para poder comprar más activos. Pero, o tu problema es que te faltan más medios de transporte para poder incorporar a más clientes, porque si es así, puedo arrendar un vehículo de vez en cuando tengo un problema de que me falte espacio, arriendo uno, vendo más, sin la necesidad de hacer esa inversión. Otro caso, y este es un caso mío personal, ¿cuál es el problema? ¿El problema es no tener vehículos o el problema es la movilización? Porque si tú me planteas ese problema, para mí es mucho más eficiente andar en Uber o andar en transporte público, que me sale mucho más barato que tener un vehículo, el cual se desvaloriza, el cual tengo que echarle benzina, el cual tengo que comprar seguro, el cual tengo además siempre el riesgo de que se eche a perder una pieza para mantenciones, tengo que pagar permisos de circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es mucho más barato andar en Uber. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi problema? El no tener activos o no tener cómo movilizarme. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cómo estamos formulando las preguntas cuando tenemos desafíos de innovación? ¿La estamos definiendo de buena forma? ¿Estamos considerando más opiniones? ¿Estamos viendo el problema de más perspectivas? Entonces, lo invito un poco a analizar esos elementos que son súper interesantes. Para definir un problema podemos hacernos algunas preguntas, ¿ya? Estas preguntas van a estar en la presentación, por tanto, ustedes después las van a poder también ver. Por ejemplo, preguntarnos, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿quién tiene el problema? Es súper importante eso. Es distinto que un problema lo tenga un hombre, una mujer, un niño, un adulto. C. ¿Cuáles son los factores del contexto relevante? ¿En qué tipo de entorno se va a usar el producto, el servicio o el diseño? ¿Se va a usar dentro? ¿Se va a usar fuera? ¿Se va a usar en condiciones de frío, en condiciones de calor? ¿En qué país? ¿En qué cultura? Por ejemplo, me acuerdo haber escuchado hace mucho tiempo historias de que cuando llegaban empresas que, por ejemplo, eran empresas que estaban ligadas al tema forestal o al tema hidroeléctrico, compraban terrenos a, por ejemplo, a familias mapuches y, aparte de comprar estos terrenos, se les entregaban ciertas soluciones habitacionales y se les daban casas, ¿ya? Para la visión occidental nuestra, es una súper buena solución, pero para la realidad de ellos, no era una buena solución, porque ellos no estaban acostumbrados a vivir en una casa como las que nosotros conocemos. Estaban acostumbrados a vivir en rucas. Entonces, la pregunta es, ¿ese modelo de casa que se entregaba era un modelo que estaba en línea a cómo ellos vivían? Por ejemplo, esa casa consideraba un fogón, cosa que es muy importante en el campo. No, era una casa que tal vez era la misma casa que podía estar en Santiago, en Viña del Mar, etcétera, etcétera. Es decir, una solución que no pensaba ni el contexto, ni aspectos culturales, no se le preguntó a la gente. Entonces es interesante, ¿eh? Cómo yo, desde mi visión un poco arrogante, creyéndomelas todas, trato de ser innovador, pero sin entender bien los problemas. Otras preguntas. ¿Cuál es el resultado de efecto que quiero lograr? ¿Qué efectos secundarios se deben evitar? Por ejemplo, del mal uso. Tener claro, evitar el mal uso. ¿Ya? Considerarlo en el diseño. ¿A qué me refiero? Que voy a poner un caso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en una cocina de gas, alguien no se da cuenta y pasa a dejar una llave dada? O sea, alguien que hoy día solucione eso va a ser súper interesante. Que, por ejemplo, la misma cocina de gas tenga un detector de gas.
en el ambiente. Entonces, si eso pasa, evidentemente que se corta. Sería interesante. Entonces, ojalá evitar esas cosas para incluir en el diseño y disminuir los riesgos. ¿Qué acciones son admisibles? Me refiero tanto al tema legal como al tema cultural o temas de seguridad. Ahí tenemos un resumen de esas preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿De quién es el problema? ¿En qué contexto va a estar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los posibles efectos? ¿Qué cosas no son admisibles? Entonces, por ejemplo, acá los quiero un poco invitar a lo que es una parrilla. ¿Ya? La parrilla, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Ok. ¿A quién le afecta el problema? ¿En qué contexto se va a prender una parrilla? ¿Se prende dentro de la casa, fuera de la casa? ¿La parrilla solamente tiene el objetivo de hacer asados? ¿O las parrillas también tienen que tener ciertos elementos que permitan el compartir? Porque también alrededor de los asados hay un tema social, ¿sí? ¿Por qué las parrillas, por ejemplo, ahora incorporan un elemento para sacar la tapa, por ejemplo, de la cerveza? ¿Sí? Porque hay parrillas que, por ejemplo, hoy día incorporan un segundo compartimiento, por ejemplo, para poner a cocinar una olla. Claro, porque se entiende que el asado, por ejemplo, va con papas. Entonces, en el mismo contexto, puedo hacer las papas y puedo hacer el asado. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál podría ser el mal uso? ¿Ya? ¿Qué pasa si esta parrilla podría ser un incendio? Estas preguntas son interesantes hacernos cuando queremos definir un problema y entenderlo de la mejor forma. Ahora, ¿qué cosa va a ser importante? Va a ser importante que cuando seamos capaces de detectar problemas, creemos soluciones que efectivamente sean soluciones que puedan ser aplicadas, como el mismo caso que les comentaba anteriormente de estas casas que se regalaban, sino que tienen que ser soluciones que puedan ser fácilmente aplicables, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos una corriente japonesa que es muy popular en el mundo, que es la corriente del Chindogu. La corriente del Chindogu se trata de soluciones que se creían que eran las ideales para un problema en particular, pero que en la práctica no son tan buenas. Por ejemplo, si tú te das cuenta, en primera imagen tenemos una especie de paraguas que se ponen en los zapatos. ¿Para qué? Para que no se te mojen los zapatos. ¿Funciona? Sí, pero el uso es extraño, ¿sí? Y complejo. Por ejemplo, dense cuenta, la mantequilla que viene dentro de una barra como de stick fix. Lo otro, miren, ese ventilador para que la comida no esté tan caliente. Un ventilador que te puedes poner, que va en tu mano. El Chindogu, por ejemplo, también, mira, tiene esa pala y esa escoba para poder limpiar. El poder, por ejemplo, hacer una ropa, la cual sea para niños, para que los niños cuando gateen limpien. ¿Sí? Lo otro, date cuenta, está muy, muy simpática. Un casco para que la gente cuando va en el metro no se le vaya la cabeza hacia el agua, no se quede dormido y quedarte pegado a la ventana. O una corbata que viene con todos los kits para la oficina. Uno dice, sí, es interesante, sí, pero la usabilidad es extraña. Y ahí donde estas ideas que son tal vez muy creativas en la aplicación no han funcionado, porque son un poco incómodas y socialmente son raras. Entonces, está bien, seamos innovadores, pero como dije anteriormente, entendiendo bien los contextos donde se va a implementar la innovación. O si no, esa gran innovación se va a transformar en algo ridículo o en algo que efectivamente no va a ser valorado por el mercado. Y acá quiero hablarles de un modelo bien interesante, que es un modelo de Tina Selling, que es el modelo del motor de la innovación, que plantea que para poder lograr innovación tenemos que tener 6 elementos, ¿ya? Elementos como la cultura, el conocimiento, el hábitat, y también la actitud, los recursos y la imaginación, ¿ya? Entonces, lo que nos plantea Tina Selling es que la mayoría de las veces nosotros nos vemos como armadores de rompecabezas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos todas las piezas, nosotros podemos armar de buena forma un rompecabezas y poder hallar soluciones. Lo que nos plantea Tina Selin es que efectivamente nosotros no vamos a estar en esos contextos, nos van a faltar muchas veces piezas, nos van a faltar cosas y vamos a tener que tratar de lograr las mejores soluciones con las piezas que tengamos. Así que no nos desesperemos si nos faltan cosas, porque casi nunca van a estar todas las cosas. Siempre nos va a faltar un poco de tecnología, tal vez nos va a faltar más recursos humanos, nos va a faltar una mejor instalación, pero no enfocarse en eso, en lo que nos falta, sino que enfocarnos en lo que tenemos. ¿Ya? Y acá tenemos 6 elementos que tenemos que tener si queremos avanzar en esos procesos.
Otra cosa que también es importante es que no le tengamos miedo al error. El error es aprendizaje. Si me equivoco, no importa. La segunda vez lo voy a hacer mejor. Es parte de la innovación. Y tenemos que estos elementos que nos plantea Tina Selin se van vinculando. La actitud es un motor de innovación. La actitud es la chispa que pone en movimiento la innovación. Si tú no tienes actitud para innovar, si no quieres innovar, no vas a innovar. Ese es el primer paso. La cultura, podemos hablar que es como la actitud, pero como de un conjunto de personas. O sea, es como, por eso, como la actitud de la empresa. La cultura también va a ser vital. Si la cultura de la empresa es una cultura que no le gusta la innovación, pese a que yo tenga personas que son innovadoras, a esas personas les va a costar mucho ser innovadores porque el contexto te va a decir que no se puede. En general, empresas que son muy grandes de repente cometen el error de que no quieren innovar porque les da miedo el fracaso. Porque siempre han tenido una buena posición, entonces ahí de repente muchas empresas que eran muy grandes terminan quebrando. Les quiero, por ejemplo, hablar del caso de Canon, que estuvo a punto de quebrar, ¿ya? Empresa que se caracterizaba por el tema, Canon, disculpe, Kodak, quiere decir. Kodak, que se caracterizaba por el tema fotográfico, ellos les dio mucho miedo innovar en la fotografía digital. Casi murieron. ¿Por qué? Porque la fotografía digital estaba floreciendo y ellos seguían invirtiendo en lo que eran los rollos de fotografía. ¿Por qué? Por una actitud de no querer arriesgarse, de no querer ir más allá. La empresa Blockbuster, por ejemplo, tenía una cultura que claramente hacía que no se quisiera avanzar, por ejemplo, lo que era las películas por streaming, cosa que hoy día hace Netflix, que hace Amazon Prime, ¿ya? Entonces son cosas súper importantes. Trabajar en actitud, trabajar en la cultura de tu empresa, si queremos ser innovadores. Otra cosa que también es relevante, el hábitat es muy importante. El hábitat vamos a entender como el contexto. Las oficinas, por ejemplo, el lugar donde se trabaja. Es un lugar abierto, es un lugar que sea con colores, un lugar llamativo, que invite a la imaginación. Otra cosa que también es importante, los recursos y el conocimiento. Acá les quiero decir algo, esto es súper importante. El conocimiento es vital para innovar. Cuando tú aprendes más cosas, se te va a hacer más fácil innovar, porque la innovación está muy asociada a juntar cosas, a mezclar cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Leonardo da Vinci, que era un tipo genial, fantástico, muy innovador, es un tipo que se caracterizaba, ¿por qué? Porque era un tipo que sabía de muchas cosas. Entonces, entre más cosas yo sé, más cosas voy a poder conectar y voy a poder sacar un conocimiento de la ciencia, para mezclarlo con algo de astrofísica, para mezclarlo con algo de matemática, para mezclarlo con algo de química y voy a generar ideas muy creativas porque todos piensan desde una vereda, pero cuando yo soy capaz de pensar de varias veredas, voy a tener más perspectivas. Entonces, aprende, lee. Es súper interesante eso, te va a ayudar a ser más innovador. Los conocimientos es como una caja de herramientas. Entre menor conocimiento tengo, voy a tener menos herramientas para poder ser innovador. ¿Y qué cosa es importante? Entre más conocimientos tenga, más recursos voy a poder desbloquear. Entonces, si yo, por ejemplo, sé más de temas de financiamiento, voy a poder desbloquear más recursos. Entre más sé cómo armar proyectos, voy a poder también conseguir más recursos. Entre más sé cómo liderar equipos, voy a tener más recursos también, tal vez más capital humano. Entre más sé, por ejemplo, temas tecnológicos, también voy a desbloquear más herramientas. Entonces, y por tanto, eso se van a convertir en recursos. ¿Por qué este modelo que yo les planteo tiene una forma trenzada? Porque si se dan cuenta, todos estos elementos se mezclan de una u otra forma y van colaborando entre sí. Hay elementos que están en paralelo en el dibujo. Por ejemplo, la actitud está en paralelo a la cultura. La imaginación está en paralelo al hábitat. Y el conocimiento está en paralelo a los recursos. ¿Por qué? Porque estas se van potenciando. Entonces, ya estamos a punto de ir a un break para que puedan completar la encuesta de capacitación. Antes de eso, los quiero invitar a hacer estas preguntas. Por ejemplo, mira, cuando somos niños, decimos que los niños son tan creativos, pero mira en el entorno en que están los niños, po. Con colores en una sala de clases fantástica, con juguetes. ¡Wow! Un entorno que invita a la innovación. Cuando ya pasamos al colegio, mira la segunda escena que tenemos. Un lugar muy ordenado, muy estructurado,
que un poco ya quita estímulos para que seamos innovadores y date cuenta de la última imagen, un entorno de trabajo donde personas trabajan encerrados en una cápsula laboral. O sea, ¿cómo queremos tener a gente innovadora si los ambientes, los entornos, las culturas que tenemos no son innovadoras? Wow, llamativo eso, ¿no? ¿Qué cosas nosotros le enseñamos en general, nos enseñan a nuestro hijo? Que entre más nosotros, entre más nos portemos mejor, entre más sigamos los patrones sociales, entre más no pongamos en cuestión el pensamiento de nuestras autoridades, mejores vamos a ser. Está bien, lo más probable es que vamos a ser mejores corderos, pero ¿vamos a ser más innovadores? No, porque nos va a costar pensar distinto. ¿Cómo lo hace Google, por ejemplo? Mira los entornos de trabajo de Google. La primera escena es de Google en Zurich, la segunda de Google en Australia y la tercera de Google en Santiago. Esas son oficinas de trabajo. O sea, claramente, lo que yo te puedo decir es que tal vez no puedo contar con los recursos para tener oficinas de ese tipo, pero sí pensar en cómo, por lo menos, creo espacios de trabajo donde tal vez sean colaborativos y logre innovación. La innovación siempre va asociado tal vez con personas que pensaron distinto. Cuando Copérnico planteó la teoría en la cual pasa de un modelo en el que la Tierra no está al centro, sino que el Sol está al centro, era un loco, no le creían. Fue un innovador. Cuando Steve Jobs planteó de que se podían ocupar pantallas como teclado, wow, igual fue fantástico. Ese tipo, por ejemplo, el cual creó el fuego y empezó a cocinar los alimentos, fue un gran innovador. Don Francisco, que creó un programa de televisión donde se conectaran todos para poder ayudar a lo que es la rehabilitación en un país. O Cristóbal Colón, cuando vino a América, fueron tipos súper innovadores. Entonces, cuando somos innovadores, claramente vamos a estar en escenarios donde tal vez la gente no nos va a creer. Y eso nos da miedo, nos da incertidumbre. Las herramientas con las que yo te he explicado hasta el momento te van a ayudar un poco a pensar mejor los problemas, a entender mejor los problemas. Y te van a ayudar a poder a pensar distinto, a reenfocarte, un reframing distinto, que te va a ayudar un poco al ser distinto. Ahora, ¿qué cosa es importante entender? Que en general la incertidumbre a los seres humanos no nos gusta, pero lamentablemente la incertidumbre no se puede eliminar, siempre va a estar, y en los procesos de innovación va a estar. Lo que tenemos que hacer nosotros es gestionar esa innovación. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿cómo tú vas a ver la innovación? ¿La vas a ver como algo complejo o la vas a ver como un desafío que se puede conseguir? ¿Qué piensas de esa bandera? ¿Es una dificultad o es una oportunidad? Hoy día, con el contexto que estamos viviendo de sindemia, es decir, distintas pandemias que hoy día están conviviendo con nosotros, como por ejemplo el cambio climático, la crisis social, el coronavirus, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Lo vamos a ver como una oportunidad, como una dificultad, como un desafío? ¿Vamos a pensarla distinto? ¿Vamos a hacer un reframing? ¿Vamos a cambiar las preguntas que tenemos hoy en día? Y vamos a hablar con nuestros clientes, vamos a hablar con nuestros usuarios, vamos a sacar experiencias de ellos, vamos a tener distintas perspectivas y vamos a afrontar este cambio. Cuando estamos ante problemas, Víctor Frank, que era un psicólogo que vivió en los campos de concentración en la Alemania nazi, él decía lo siguiente: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. Es decir, los problemas siempre van a estar, pero nosotros elegimos cómo vamos a afrontar los problemas. Teniendo eso en cuenta, los quiero invitar a que llenen la encuesta de capacitación. Vamos a dar unos minutos. Ahí está el link, bit.ly/lista.la. Por favor, si completan la encuesta de capacitación, les va a llegar esta presentación a sus correos, pero quiero que se vayan, o sea, que mientras tanto piensen esto. ¿Cómo estoy afrontando yo hoy en día estos momentos complejos? ¿Estoy haciéndome las mismas preguntas de antes? Porque si estoy haciéndome las mismas preguntas de antes, tal vez no estoy avanzando y no voy a avanzar. Porque hoy día el entorno
requiere nuevas preguntas, requiere nuevas formas de pensar. Así que, estimados, le invito, mientras tanto, pongan en sus navegadores ese link, bit.ly/listala. También en su chat van a poder encontrar el link. Matías, ¿me escuchas? Sí, dime. Bueno, primero que todo agradecerte, súper buena la charla, me gustó mucho. Disculpa, te quería pedir un favor. ¿Me puedes hablar, no sé, más cerca del micrófono, que no te escucho muy bien? Incluso tengo manos libres. ¿Se escucha mejor ahí? Ya, habla un poquito más fuerte. Más fuerte. ¿Se escucha? Ya, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Ya, Claudia, dime. Ya, mira, tengo una pregunta. ¿Te acuerdas de mi pyme, el Centro Terapéutico La Huentón? Sí, pues. Beneficio Fundación. Sí, Los ahí, Ángeles. Los Ángeles. La Ya, mira, super pesa. la super pesa mágica. Sí, me ha ido bien hasta ahora. Igual me he estado replanteando mucho porque mi clientela bajó, pero enormemente, enormemente. Entonces me he estado replanteando muchas cosas. Incluso, bueno, como yo soy nutricionista, he tenido la idea de quizás asesorar a algunas empresas que hacen comida, reparto de comida. ¿Ya? ¿Por ¿Ya? qué? Yo me lo he preguntado también, he tenido muchas dudas de quizás comprar comida y me digo, ¿cuáles han sido los procesos de manipulación de estas personas? Entonces, nos Claro. están garantizando inocuidad alimentaria que no nos van a contagiar quizás de alguna enfermedad transmitida por los alimentos, el mismo Claro. coronavirus, que hay algún portador que no tenga, que sea asintomático. Entonces, todas esas cosas como quizás prestarle servicio a estas pymes chiquititas, no sé, estos nuevos emprendimientos que hay, para poder ayudarlos. Es una idea recién que he tratado de buscar otras cosas para poder mantenerme en pie, la verdad que he estado buscando, ¿ya? Y no sé qué te parece, si es que quizás es una idea muy alocada, está como recién en mi cabeza, no he concretado nada. Claudia, Sí, Claudia, mira. En primer lugar, darte las gracias por compartir la idea, porque efectivamente eso ya te pone un paso más adelante. Porque cualquiera diría, oh, es que puede haber otro nutricionista que está escuchando esto y lo va a hacer antes que yo. hagámoslo Entonces, juntos. entonces es genial lo que tú estás diciendo, ¿ya? Porque mucho emprendedor ya comete ese error de tener miedo y no mejorar en la idea. Sí, Ya, en base a lo que tú planteas, yo, por ejemplo, podría volver a esa diapo que yo tenía anteriormente, decía, ¿cuál es el problema? claro. Y podría preguntarme hoy día, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Y hoy día tenemos claro que el problema que hoy día tenemos es que tenemos una situación de coronavirus, pero lo que provoca esta situación de coronavirus es que es la distancia social, ¿ya? Y la distancia social ha tenido como consecuencias que no nos podemos ver con nuestra familia, consecuencias como que no podemos, por ejemplo, el poder llevar de buena forma nuestros negocios, consecuencias como para el aparataje público han habido consecuencias, un gasto público, una montonera de cosas que han pasado. Si te das Claro. cuenta, estoy tratando de pensar innovadoramente, estoy tratando de tomar el problema de distintos puntos de vista, Ujú. ¿ya? El punto de vista sanitario, el punto de vista económico, el punto de vista familiar, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, en conclusión, toda esta situación que tenemos hoy en día un poco ha provocado un estrés en las personas porque han tenido que vivir en una forma distinta y para todos, tanto los que están en las casas como los que tienen que salir a trabajar, todos estamos viviendo un entorno distinto, ¿ya? Cuando estamos en un entorno en el que estamos viviendo algo nuevo, a nadie nos gusta, por ejemplo, el estar en un entorno nuevo. Al ser humano nos gusta el estar en una situación de statu quo, en una situación De fija, confort. de confort. Entonces hoy día nadie está en una zona de confort. Nadie. Así es, Cuando tú no estás en una forma de confort, lo que tú buscas tal vez es tener elementos para agarrarte y que te den seguridad. claro. ¿Ya? Si yo estoy, por ejemplo, en una piscina y me estoy ahogando, trato de buscar algo de agarrarme, ¿ya? Ujú. Para disminuir el riesgo, ¿ya? Ahora, ¿por qué te planteo esto? Porque todo lo que hoy día permita disminuir riesgos en la mente de las personas, en sus ofertas de valores, va a ser muy interesante.
Hoy en día, tú estás poniendo un enfoque algo, mira, esto es bien interesante, tú estás poniendo un enfoque del punto de vista tuyo, del punto de vista de la nutrición. Sí, Sería bueno tal vez complementarlo con otros puntos de vista, pero igual es súper interesante tu punto de vista porque en la mente de las personas se piensa que por comprar un alimento que te llega a la casa, el alimento ya es seguro, claro, ¿ya? Y tú estás claro. poniendo un enfoque en un elemento donde en la mayoría de las personas no existía un cierto miedo, Mm, ¿cachai? sí, De sí, hecho, por ejemplo, mi señora es enfermera y por tanto yo trato de cuidarme un poco más, pero yo creo que muchos, por ejemplo, ni desinfectan la bolsa donde vienen los alimentos. nada, Porque como nada. que piensan como que viene, si viene por pedido ya, esta cuestión ya, ¿ya? Entonces tú estás poniendo un enfoque en una etapa donde muy pocos se han preguntado de qué está pasando. Claro, Viéndolo de esa forma, tomando otro elemento, viendo también cuáles son tus competencias, tu habilidad y tus conocimientos, para ti sería fácil hacer esto, porque tú ya cuentas con las habilidades para eso. sí, Y, sería muy y fácil tenemos, para mí. y tenemos un problema que efectivamente existe y es latente, y estás poniendo el enfoque en un lugar que en realidad es súper importante, pero que la gente hoy día no se había dado cuenta de lo importante que es. Inocuidad alimentaria, claro. Exactamente. O sea, si yo lo veo de esa forma, wow, es interesante el tema. Sí, porque sería igual, sería súper bueno, por ejemplo, que el Ñuca diga, contamos con una nutricionista, los cuales fiscalizan los procesos sanitarios de la alimentación, vamos a hacer entrega a domicilio de todo esto, pero con las técnicas culinarias y de sanitización, todo. Entonces, es distinto a yo meterme al Instagram y ver, hoy están repartiendo comida, pero ¿usarán mascarilla? Ellos estarán tomando la temperatura para ver si es que están, no sé, pues, Claro. alguien contagiado, qué sé yo. Entonces, igual creo que sería algo súper positivo para Si tú me lo otra, planteas como idea, el problema está, ¿ya? Y cuando un problema está, hay una oportunidad de negocio, ¿ya? lo voy a Ahora intentar, claramente, lo voy a hacer. Sí, ahora claramente lo que uno tiene que tener en claro que, una idea innovadora también tiene que ir acompañado también de una forma de ejecución también, ¿ya? O sea, una idea claro, por más innovadora que sea o por más buena, también va a depender de cómo se implemente. Entonces, por ahí una diapo que yo me salté, pero había una diapo que era del modelo de negocio, ¿ya? mm, Entonces, es interesante también en cómo se va a implementar y si tal vez voy a ser innovador no solamente en eso, voy a ser también innovador en el canal, cómo voy a llegar, voy a ser innovador tal vez en los procedimientos, voy a ser innovador también en otras cosas. Entonces, tal vez es importante ver cómo robustecer un poco esta idea, porque en sí, realidad pueden haber 4 personas que tengan la misma idea que tú, pero las 4 la van a llevar a cabo de una forma distinta claro, y puede que estos 4 negocios, uno de ellos sea más exitoso porque efectivamente también se acomodó. Entonces, se acomodó de mejor forma a la propuesta de valor. Entonces, lo que yo te recomendaría hoy día, un enfoque de innovación, yo te recomendaría es nutrir tu enfoque con otros enfoques. Yo ahora te ya, estoy dando un enfoque, por ejemplo, económico, ¿ya? Que viene desde el punto de vista de la gestión. Pero, por ejemplo, sería interesante tener la opinión de dueños de restaurantes, de claro, hablar con ellos, porque podrían haber elementos que hoy día no estamos considerando en esto, y que tal vez para ellos son relevantes. así es. La otra duda que tenía Dime. era, por ejemplo, yo estoy solo en la oficina. Comparto mi oficina ahora con dos otras nutricionistas, pero no es muy frecuente. Entonces, ¿Ya? em, la idea de tener un equipo multidisciplinario, no, yo no lo tengo en este minuto, por supuesto. ¿Ya? Siento como súper sola en cuanto a mi idea. Sería bueno como realizar algún tipo de encuesta para mis clientes quizá, o hacer encuesta a la gente en general. De repente me da como un poco de temor hacer estas encuestas como por Instagram, así como, no sé por qué me da Claudia, ese para temor. serte súper sincero, yo creo que pueden haber distintos mecanismos para levantar información, ¿ya? Lo importante en sí es el levantar información. Yo creo que eso es vital, ¿ya? Levantar información porque, por ejemplo, tú me podrías decir, sé que yo no tengo mucho tiempo, no me manejo para hacer una encuesta, pero Ujú, sí voy en todas mis conversaciones con mis clientes, en todas mis conversaciones con los proveedores, en todas mis conversaciones tal vez con X personas, voy a tratar de levantar información y voy a ir anotándola para ir viendo puntos en común. Tal vez, si tú te das cuenta, no te estoy hablando de una metodología, no te estoy hablando de un focus group, no, te estoy hablando tal vez de algo en el día a día que te va a permitir el tener mejores perspectivas. Ahora, si cuento con mecanismos, cuento con herramientas para hacer, como tú dices, una encuesta
hacer esto o lo otro, genial. Pero lo que es súper importante, y esto que no se lo olvide ni a ti, Claudia, ni a nadie, es que, por ejemplo, nosotros como ser humanos nos creemos que somos muy bacanes, pero en realidad siempre vemos, vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces, si en el mundo hay 7.000 millones de personas, las 7.000 millones de personas ven el mundo distinto. Y nadie es dueño de la verdad. Entonces, por más capo que yo Claro, crea, siempre van a haber puntos que van a ser interesantes de levantar para tener una mejor fotografía de lo que está pasando. Entonces, si yo no estoy levantando esta información, ya sea para un proceso nuevo o para un proceso que ya está en ejecución, voy a estar haciendo algo a ciegas. Y nadie quiere hacer negocio a ciegas. nadie quiere hacerlo. Sí. Ya, la última pregunta que tengo es cómo puedo fortalecer el compromiso con el cliente, con la gente que yo ya tengo, cómo puedo fortalecer más aún el compromiso con estos clientes. Ya, mira, esa pregunta que me está diciendo es más bien compleja, ¿ya? Porque va a depender un poco de qué punto de vista yo la tome. Ya, por ejemplo, hoy día, de un punto de vista innovador, yo te diría con una metodología similar. Ya, yo te diría, partiría también con una pregunta. Y una pregunta sería, ¿cómo podría mejorar el grado de satisfacción de mis clientes, tal vez para lograr fidelización? ¿Ya? Podría ser una pregunta como para iniciar. Perfecto. Luego que tenga esa pregunta, empezar con la misma lógica. ¿Cuál es el problema que hace que tal vez esto no se pueda lograr? ¿Ya? Y partir con Ya, estas preguntas y tomar esta situación como tal vez una problemática a resolver y ocupar esta misma herramienta, como yo te decía anteriormente, como esto es interesante, mira, si tú te pones a tratar de pensar qué es lo que a ellos les falta, vaya a tener la opinión desde tu lado. claro. ¿Por qué mejor no preguntarle a ellos mismos qué es lo que a ellos les hace que tal vez no vuelvan? ¿Qué es lo que a ellos les falta tal vez de relación contigo? ¿Sabéis por qué? Porque esto es bien interesante. De repente uno cae en el error de uno sentir que faltan cosas, pero tú le pregunté al cliente y el cliente dice, no, yo estoy perfecto. Y tú Sí, estás perdiendo tiempo tal vez en generar algo muy maravilloso, pero aquí hay una cosa que es súper importante en los negocios. Uno tiene que generar valor, está bien. Generar valor es como este conjunto de beneficios para los clientes, pero hay un punto hasta el que uno tiene que llegar, porque hay un punto donde ya no es valorado. Mira, te voy a dar un ejemplo que encuentro que es muy ridículo, pero queda súper claro. Si tú vas al dale. cine, por ejemplo, y yo te digo, mira, en el cine yo te voy a regalar a ti un masaje de pies, también te voy a llevar comida mientras estés viendo la película, alguien te va a estar masajeando la cabeza, alguien te va a estar haciendo la manicure, ¿cachai? Entonces tú me decís, oye, está bien, Bueno, po, pero yo sí, vengo a ver la película, po. claro. Entonces, por más que me agreguís cosas, yo no las quiero, porque eso lo hago en otro entorno. Entonces, igual, chicos, de repente me excedo en agregar valor. Entonces, es bueno preguntar a los clientes, porque puede que tal vez esté bien, o tal vez me faltan cosas. Vale, Matías, muchas Ya. gracias. Espero Me haberte quedó todo ayudado súper claro, con esas por ideas. supuesto, como siempre. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Bueno, hasta ahora lo que yo he querido hacer es crear en ustedes un pensamiento de que es importante innovar y que es bueno innovar y entregar alguna herramienta. Me voy a exceder unos minutos, tenía planteado llegar hasta aquí, pero me voy a exceder unos minutos porque les quiero entregar algunas herramientas extras que creo que pueden ser muy buenas para ustedes, para estos procesos de innovación. ¿Ya? Les voy a hablar de algunas metodologías que existen, por ejemplo, prácticas para poder hacer innovación. Por ejemplo, hay una que se llama Design Thinking, hay otra que se llama Lean y otra que se llama Agile, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de la primera, el Design Thinking, ¿ya? Es una metodología bien conocida a nivel mundial y el Design Thinking, de una u otra forma, plantea cómo yo puedo pensar como piensan los diseñadores, ¿ya? Que ustedes saben, hay una profesión que son diseñadores, que son profesionales que crean diseños de productos, de servicios, etcétera, etcétera, y ellos tienen una cierta forma de pensar. Y este pensamiento es un pensamiento que se empezó a generar en los años 70 en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, y lo que te plantea es que tú puedes pensar de la siguiente forma, con la siguiente etapa. Primero, empatizar. Todo eso que yo le digo a Claudia, de preguntar a los clientes, de entender qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos piensan, eso es empatizar.
Si ustedes se dan cuenta, dice aprender de la audiencia. Ese sería el paso número 1 en un proceso de design thinking, ¿ya? Por ejemplo, miren, voy a poner un caso... ya, miren. Yo creo el Metro de Santiago, ¿ya? Y en el Metro de Santiago, yo creo un sistema donde toda la gente vaya junta, vaya toda la gente amontonada. ¿Qué pasa si yo no me di cuenta que ese proceso, que ese vagón no cuenta, por ejemplo, con elementos para una persona que anda en silla de ruedas? Yo lo creé, es bonito, el metro anda espectacular, pero yo no pregunté y no me di cuenta de que iban a haber usuarios que iban a andar en silla de ruedas. O, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a preguntar a mujeres y las mujeres me dicen que se sienten violentadas cuando un hombre, por ejemplo, la empieza a tocar en el metro? ¿Ya? Cuando yo me empiezo a meter en eso, empiezo a entender que empiezo a empatizar y a entender mejor el problema. Y este es uno de los problemas que hoy en día se le cuestiona tanto al mundo político, que dicen, hacen soluciones a puertas cerradas sin entender lo que de verdad la gente vive. ¿Ya? Puede que nos falte más design thinking, tal vez en el diseño de algunas políticas. ¿Ya? Y eso es interesante. ¿Ya? Luego de que yo empatizo, tengo que definir con qué elementos me voy a quedar, porque puede que mis clientes me hablaron de 20 cosas, 30 cosas, pero no puedo trabajar las 30 cosas, voy a tener que definir con qué voy a trabajar. Una vez que defino con las ideas que voy a trabajar, empiezo a idear, es decir, crear posibles soluciones. Cuando yo ya empiezo a idear posibles soluciones, como lo que me decía Claudia, este servicio, porque por ejemplo podría ser una asesoría, podría ser tal vez otro servicio, tal vez que ayude a lo mismo, ¿ya? Porque, por ejemplo, voy a poner una situación que tal vez lo que yo quiero es trabajar la inocuidad de alimentos. Ya, lo que voy a hacer tal vez no me voy a enfocar en la producción, sino que me voy a enfocar tal vez en el cliente que recibe la comida. ¿Qué cuidados tiene que tener él en su casa? Y ahí ataco el mismo problema, pero tal vez lo ataco en otra parte del problema. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabes qué? También, si yo solamente me preocupo de la producción, también estoy dejando de lado lo que es el transporte. Porque podría ser que el tipo en la cocina lo hizo súper bien, pero en el momento del transporte el tema se contagió. Entonces, si no educo tampoco a la persona que se va a comer el alimento, puede que tal vez igual haya fallado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí empiezo a, con las ideas que tengo, con las posibles soluciones, empiezo a crear prototipos. ¿Qué van a ser los prototipos? Van a ser, esto es súper interesante, aquí tenemos un grave error social que, por ejemplo, los papás nos decían, si vas a hacer algo, hazlo bien. No lo hagas hasta que tú sepas que lo vas a hacer bien. Entonces hoy día lo que se plantea es que, oye, no importa si no sale tan bien, dale, hazlo. Porque si tú te atreves a hacerlo, te vas a dar cuenta al tiro si funciona o no funciona. De repente uno pierde mucho tiempo haciendo algo muy bonito, que todo sea perfecto, que nada falle, y tal vez se te pasó la vieja, como se dice en buen chileno, te demoraste mucho tiempo. O tal vez la gente al tiro te dijo, no me gustó, y perdiste meses en algo que no funcionó. Entonces mejor tírate al mercado, dale, y si te equivocaste, perdiste poco. Por eso que, por ejemplo, hoy día hay muchas grandes empresas que están apoyando a emprendedores, porque dicen, mira, te presto plata como emprendedor, te presto 2 millones, 3 millones, vamos a ver si funciona o no funciona, y si funciona te sigo invirtiendo en ti. Pero ¿para qué yo como gran empresa voy a invertir millones de dólares en probar si funciona? Mejor probemos una escala chiquitita. Y si funciona, seguimos invirtiendo. Entonces, mira, esto es bien interesante. Hoy día en el mundo de la innovación, el fallar es algo que no es malo. Pero si fallas, falla rápido, aprende y sigue. Eso es súper importante en el mundo de la innovación. Una vez que yo creo el prototipo, lo empiezo a testear, empiezo a evaluarlo. Y una vez que lo evalúe, puede que ese prototipo tenga que mejorar, puede que ese prototipo funcione de buena forma, y finalmente ya paso a la entrega, que es la última etapa. Eso en conclusión es el design thinking. Es un proceso que es constante, es un proceso que es circular, donde yo tengo que empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿Ya? Ahí yo les voy a dejar en la presentación algunos más detalles
de qué cosas se hacen cada etapa. Por un tema de tiempo no se lo voy a explicar, pero igual se lo dejé súper bien redactadito ahí. Y también les voy a dejar algunas herramientas prácticas. Y si se dan cuenta, acá en la presentación arriba hay un link. Entonces, por ejemplo, para la primera etapa de empatizar, mira todas las herramientas que te dejo, herramientas prácticas, que tal vez tú estas herramientas tú las puedes imprimir y podías hacer ciertas cosas puntuales, por ejemplo, cómo hacer un mapa mental, cómo hacer storytelling, cómo hacer un customer journey, hay varios Tolkien o herramientas también, cómo hacer, por ejemplo, un mapa de actores, observaciones, etcétera, ¿ya? Hay muchas herramientas que hoy día en el mundo de la innovación se ocupan. Por ejemplo, los que han pasado por la capacitación de modelo de negocio han visto el Canvas, ¿verdad? Una hojita que te permite armar tu modelo de negocio. Aquí hay muchas de esas hojitas prácticas que te ayudan a pasar esa primera etapa. También les voy a dejar herramientas para la etapa de definir. Si se dan cuenta, hay varias. Hay varias para lo que es idear, varias para lo que es prototipar, varias para lo que es testear. Miren, esto es interesante. Yo también hago una capacitación de Elevator Pitch. Miren, lo que yo les enseño en Elevator Pitch, aquí aparece como una herramienta para testear. Entonces, muchas cosas que tal vez ustedes han ido aprendiendo, que ya están incorporadas en esta etapa. Por ejemplo, el mapa de empatía, que lo más probable es que algunos de ustedes ya han pasado por esa capacitación. Customer Journey también. Entonces, muy bueno porque ya vamos a poder aplicar tal vez cosas que ustedes ya han aprendido, pero hoy día lo van a poder meterlo en una metodología más amplia, ¿ya? Me quiero detener en algunas herramientas que son súper importantes de las que les mencioné. Un perfil de persona es clave, ¿ya? Un mapa de empatía es clave, que es muy parecido. Por ejemplo, yo acá tengo una fotografía de cómo yo podría armar un mapa de empatía, hacerme las siguientes preguntas para crear este perfil, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién soy yo según la visión del cliente? 3 razones por las que me relacioné contigo como cliente. 3 razones para no relacionarme contigo, cosas que no me gustan de ti. ¿Cuáles son mis intereses como cliente? ¿Cuál es mi personalidad como cliente? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es mi ambiente social? ¿Ya? Esto es súper bueno. Acá no quiere decir que tú se lo hagas a todos los clientes, sino que más bien trata cómo agrupar. Por ejemplo, si yo tengo clientes de la tercera edad, por ejemplo, ¿cómo será ese perfil de los clientes de la tercera edad que tú tienes? Si tú tienes perfiles que son de profesionales jóvenes, ¿cómo piensan esos cabros? ¿Cómo piensan, por ejemplo, ya papás que tienen hijos, por ejemplo, de 40 años? ¿Ya? Entonces, tratar de esto, llevarlo al papel, esto te va a permitir un poco de entender mejor cómo piensan ellos. ¿Ya? Ahí también está el mapa de empatía, que son otras preguntas también que me pueden ayudar a poder entender mejor cómo las personas piensan y sienten. Es algo súper vital. ¿Qué cosas podría yo, por ejemplo, encontrar cosas interesantes en este mapa de empatía? ¿Qué anomalías hay dentro del pensamiento de la persona? ¿Qué sale de la norma? ¿Qué cosas hacen que la persona piense distinto? Porque esas son cosas que me van a diferenciar a ese individuo. ¿Cuáles son las convergencias que hay en la mentalidad de esta persona? Es decir, qué cosas están ocurriendo en la mente de estas personas que generan un poco como de problemática en la mentalidad de estas personas, que generan como un poco como de discusión. ¿Qué frustraciones tienen las personas? Las personas tienen muchas frustraciones, dolores ocultos, ¿ya? ¿Cómo trabajo esos dolores ocultos? Los problemas resignados que ellos tengan en sus mentes. ¿Cuáles son usuarios extremos? Hay usuarios que les gusta mucho y usuarios que odian a ciertas cosas. Entender el nuevo contexto, entender analogías, etcétera, etcétera. Se lo voy a dejar ahí para que ustedes pues lo vean con más calma. Pero eso es una muy buena idea, el empatizar. Otra cosa que es muy bueno dentro de esta metodología, que el Design Thinking, les voy a entregar algunos consejos para generar ideas. Por favor, esto es un gran error que nosotros cometemos. Posterguen los juicios. ¿Cuántas veces ustedes han estado con alguien y ustedes dicen, por ejemplo, voy a poner el caso de la Claudia, la Claudia me diga, Matías, tengo tal idea, y yo le diga, no, Claudia, tu idea es pésima. ¿Ya? La Claudia todavía ni me comenta, va en la mitad. ¿Qué va a pasar con la Claudia? La Claudia no va a seguir. La Claudia me dice, ah, ya, listo. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa que estamos en entornos donde nos da miedo dar las ideas. Ojo, y de repente nosotros mismos como jefes le decimos a alguien, no, es que la cosa no va por ahí. Entonces, recibe todas las ideas, después las ordenamos, después vemos lo que no funciona. Pero al momento de levantar ideas, que hasta las más locas salgan. No, es que ¿cómo vamos a hacer eso? No. Entonces, posterga los juicios. Y en vez de decir no, decir y. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Ya? También, como dije, favorecer ideas locas. Construir sobre la idea de otros también. Una conversación a la vez, escuchémonos.
Si estamos todos hablando al mismo tiempo, no nos vamos a respetar, las ideas no van a salir de buena forma. Usar pensamiento visual, eso es muy bueno. Hay algo que se llama el visual thinking. ¿Qué cosa es? No sé si a ustedes le ha pasado, yo lo ocupo mucho, ¿ya? Yo hago clases en la universidad, lo ocupo mucho. Por ejemplo, mira, y yo también yo era ejecutivo de banco, yo creo que era el único ejecutivo de banco que para explicarte que en una cuenta corriente agarraba un lápiz y una hoja en blanco, te hacía monitos de la tarjeta, te hacía monitos de un cajero, todo, y te explicaba así, y la gente, yo me mataba de la risa. Una vez que yo terminaba de explicar, la gente me decía, ¿y me puedo llevar el monito? Porque para ellos era más importante el monito que el contrato, porque para ellos lo entendían mejor. Entonces de repente uno quiere dar una idea a otra persona y no sabe cómo explicarlo, pero si yo agarro un lápiz y una hoja, puedo explicarlo de mejor forma. Da lo mismo si soy malo dibujando, pero ya una flecha, ya una cara, ya un elemento, hace que se traspase mejor tu idea. Explorar y abrir también es muy bueno. Entre más ideas, mejor. Y la actitud es fundamental, actitud de querer cambiar. Súper importante. Acá está el visual thinking. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos monitos que me ayudan a explicar de mejor forma mi idea. Delante yo le hablé lo importante del prototipo. Miren, les quiero mostrar algo. Esto lo hizo una empresa que se llama IDEO, que es una de las empresas más potentes en temas de innovación y diseño en el mundo. Ellos quisieron mostrar cómo podían crear una aplicación de un juego. ¿Qué se te ocurre a ti para hacer una aplicación de un juego? Fácil. Creo una aplicación más básica, me voy a demorar semanas en poder explicarla. Ellos miren lo que hicieron. Music starts, and I'm the player, so I come in and I Dibujaron touch un the monster. entorno en una Gives me a cartulina special dance celular y pusieron una persona I go and touch again, and he does a haciendo lo different que haría el one. juego. And la I can persona tell it's only the one, apretando but he has a few el signature teléfono. moves. And when I've had La enough, when I'm persona iba done explicando dancing, cómo funcionaba el I juego. back button, and pauses, and the music stops. Pero mira, es una Monster. cartulina. La persona que está dentro Cool. va a salir. Come on, Sonic. Wow. Un prototipo así de sencillo para mostrárselo al resto de las personas. Queremos hacer un juego de una persona que esté bailando. Yo te digo al tiro, ¿esto aplica o no aplica? Pero ¿para qué gastar tanto tiempo haciendo el juego, buscando informático, para que después el gerente me diga, no, es que no funciona? Mejor voy con una idea así, a donde el gerente, y el tiro me diga, sigue trabajando, me parece. No, no me tinca, busca otra cosa. Fallar rápido, fallar barato, ¿se dan cuenta? Eso es muy bueno en el prototipo. No perder tiempo de más. Les voy a dejar unos links acá de herramientas que ustedes tienen para hacer prototipos, para hacer videos. Acá tienen 2 links donde ustedes pueden hacer videos cuando quieran mostrar su idea. Otro link para hacer storyboard. Esto es como para hacer, por ejemplo, como historietas, para hacer modelos tridimensionales, modelos 3D o incluso los desarrollos de aplicaciones. Todo esto son links que me permiten de manera online el generar prototipos. Se los voy a dejar también en el material. Otra cosa que también es interesante, ¿cómo recibo feedback? Uno dice, oye, dame opiniones de mi idea. ¿Ya? Acá les voy a dejar algunas preguntas que ustedes pueden incluir al momento de feedback. Por ejemplo, ¿qué resultó? ¿Apuntó bien a los resultados? ¿Qué fue lo positivo de haber implementado esto? Pues supongamos que Claudia empieza a implementar una semana en el Neuca, por ejemplo, empieza a implementar su servicio. Sería bueno después de eso tener un feedback de cómo está haciendo el tema. ¿Ya? Esa por eso es una pregunta. ¿Cómo resultó esta semana? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué buenas preguntas tengo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué pasa si incorporo ciertas cosas? ¿Qué pasa si empiezo a capacitar online? ¿Qué pasa si hago un testeo tal vez aleatorio? ¿Qué pasa si, etcétera? Finalmente, ¿qué nuevas ideas tengo después de haber hecho este feedback? ¿Aparecen nuevas ideas? ¿Se me ocurre algo nuevo? Estas preguntas están súper buenas para ustedes incorporarlas cuando necesiten feedback de algún producto o servicio. Otra cosa, otra metodología, que les voy a explicar igual rapidito, es la Lean Startup, que es muy parecido a lo que acabo de decir. En conclusión, esta metodología te plantea lo siguiente. Si tienes una hipótesis o una idea, crea un producto mínimo viable, pruébalo con usuarios, recopila datos, analízalos y revisa tu hipótesis. Es decir, falla rápido. ¿Ya? Es lo mismo que plantea Lean Startup. La gran idea, para que se construyan, se tienen que ejecutar. ¿Ya? Y con modelos de baja escala. Ahí hay un libro, que es el libro de Lean Startup, escrito por Eric Rice. Si alguien quiere aprender más esta metodología, también lo puede hacer.
Hay otra metodología, que se lo estoy hablando muy rapidito, sé, pero después ustedes pueden averiguar, hay una metodología que se llama el Scrum, que esta metodología también es muy buena, tal vez no va a ser para crear innovación, pero sí va a ser una metodología muy buena para ejecutar innovación. Esta metodología lo que hace es que nosotros, por ejemplo, definamos roles dentro de un equipo, y esos roles que vamos a definir nos van a permitir el poder ejecutar, por ejemplo, ciertas reuniones de coordinación que nos permitan el de forma rápida el entender en qué está el equipo trabajando. Cuando yo trabajaba en el banco, nosotros ocupamos esta metodología. Miren, vienen acá a la pantalla, se van a dar cuenta que esto es un tablero en el que van a ver ciertos POSIT que están pegados en distintas etapas. Entonces, yo acá tengo un flujo de trabajo, tengo actividades que voy a realizar, actividades que se realizaron y actividades que están atrasadas. Esta metodología incluso la podrían ocupar ustedes en sus propias oficinas, en sus propias casas. Podrían tener en una cartulina, tener actividades que voy a realizar, actividades que se realizaron y actividades que están atrasadas. Entonces, con los POSIT ustedes pueden ir moviendo moviendo en qué etapa del proceso se encuentran estas actividades. Por ejemplo, en la mañana, voy a suponer, la Claudia se levantó y dijo, ya voy a hacer 10 actividades. Entonces las pegan en el lugar de actividades por hacer. Terminó al final del día. ¿Qué pasa? De las 10 acciones hizo 7. Esas 7 las deja en las actividades que se hicieron. Y hay 3 actividades que están atrasadas. Esa actividad las toma y las pone en la sección de atrasadas. Entonces al día siguiente, cuando ella vuelva, ella ya sabe que tiene 3 cosas atrasadas. Y les tiene que dar prioridad. Entonces, al día siguiente, ella saca del tablero las cosas que hizo, deja solamente lo atrasado y lo que va a hacer ese día. Nuevamente, al final del día, vuelve y así va teniendo un mapa mental de sus actividades en un tablero y va viendo si está avanzando o no, o no está avanzando como debería ser. ¿Cuánto a ustedes les ha pasado que de repente dicen, esta cuestión la tenía que hacerse 2 semanas y la he pateado? Pero si la tengo en un tablero, esa actividad me va a molestar durante 2 semanas y voy a querer sacarla de ahí y voy a tratar de hacerla. Entonces eso va a ser bueno también para que no dejemos atrás actividades que son relevantes en nuestros procesos de innovación o nuestro accionar diario. Otra cosa que es importante, les voy a hablar sobre una estrategia del Océano Azul. Esto también es un libro, ¿ya? Que hoy día se plantea mucho en el tema de innovación, este tema. Se plantea que hay 2 formas de ver los negocios, como océanos rojos o océanos azules. Los océanos rojos, si ustedes se dan cuenta la lámina, es un océano en el que hay mucha competencia, y océanos azules es donde hay poca competencia. ¿Qué cosa les quiero plantear con esto? Cuando nosotros incursionamos en innovación, sin darnos cuenta, nos traspasamos de océanos rojos a océanos azules. ¿Por qué? Porque nos metemos a nuevos mercados, en los que son mercados los cuales tienen menor competencia, porque no hay tantas personas ejecutando innovación. Por eso es una muy buena idea avanzar en metodologías de innovación en nuestra empresa, porque aparte de ser una buena estrategia competitiva, se van a convertir también en un elemento que nos va a ayudar a poder tener un mercado que sean más bonitos, mercados donde tengamos menos competencia. Si yo, por ejemplo, tengo un almacén de barrio y vendo lo típico de todos y hago lo mismo de todos, voy a estar lo más probable en un océano rojo, porque voy a competir con muchos almacenes de barrio que hacen lo mismo. Ahora, si yo soy un almacén de barrio que empieza a innovar y empieza a tener elementos distintos, se empieza a hacer las preguntas que hoy día yo hablé, lo más probable es que ese almacén va a empezar a competir en un océano más azul que en un océano más rojo. Pero para pasar a ese océano, no es una cuestión que yo diga de un día para otro, lo voy a hacer. Es una consecuencia de buenas prácticas en elementos de innovación. Ya, y con esto ya me voy. Les quiero decir lo siguiente. Yo ya les dije que estamos en un ambiente complejo. Les quiero hablar de algunas empresas que en ambientes complejos lograron el éxito. ¿Han escuchado de Airbnb? Airbnb nació el año 2018 en Estados Unidos, en plena crisis subprime. Y hoy día es un gigante. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que como había crisis, había gente que tenía departamentos desocupados. Como había crisis, la gente se quería ahorrar en hospedaje. ¿Qué hicieron ellos? Un mecanismo de hospedaje que fuera barato y que la gente pudiera ocupar espacio que tenía en sus casas. Mira, en una crisis nació Airbnb. General Motors nació en el año 1907, una de las empresas más grandes productoras de autos. Nació en una plena crisis.
Burger King nació en una plena crisis entre el año 53 y el año 54. Estaban las consecuencias de la guerra de Corea. Y hoy día es una de las empresas más grandes del mundo. Microsoft nació en el año, durante el año 73, que había una gran crisis en el mundo por el tema del petróleo. Y hoy día sabemos lo que es Microsoft. HP nació en el año 39. Veníamos del crack bursátil, veníamos del gran jueves negro de la economía. La última gran crisis que hemos vivido, que se plantea que la que vamos a vivir ahora podría ser tan grande como esa. Nació HP. P&G también, también nació en una crisis. Por tanto, se puede. Pero va a depender de cómo pensemos las cosas. Entonces les quiero dejar esta última lámina. Está en ustedes cómo quieran ver el mercado. ¿Lo quieren ver como una crisis o lo quieren ver como una oportunidad? Una vez me acuerdo cuando hice un curso, un profesor me dijo algo que nunca se me ha olvidado. El peor momento de una empresa es cuando a una empresa le va bien. ¡Wow! ¿Qué es lo que acabo de decir, Matías? Algo ilógico. ¿Por qué es el peor momento? Porque cuando a una empresa le va bien, una empresa no quiere cambiar. Si yo te digo, haz esto mejor, tú cualquier cosa vas a decir, ¿para qué? Si ya lo hago bien. Eso le pasó a Blockbuster. Blockbuster decía, ¿para qué voy a cambiar si tengo una gran cantidad de oficinas a nivel mundial? Y no cambiaron, pues. Pero cuando estoy en crisis, lo único que sé es que tengo que cambiar. Y por tanto voy a estar abierto al cambio. Voy a estar abierto a innovar. Entonces hoy día puede que ustedes estén muy abiertos a innovar. Aprovechen esta oportunidad. La decisión está en ti. Eso. Muchas gracias. Les dejo... les vamos a dejar el link acá en el chat. Espero que esta capacitación les haya servido mucho. Espero que esta capacitación les permita el ver su negocio de una forma distinta. Pero lo más importante es que no somos dueños de la verdad. Teníamos que hablar más. Teníamos que conectarnos más. Porque cuando entendemos mejor a nuestros clientes vamos a ser más innovadores. Así que a llenar la encuesta para que le lleguen todos estos tips que estaban en la capacitación, le lleguen los links para que puedan ocupar la herramienta. Así que los dejo un ratito más para que llenen el link. Muchas gracias. Que estén súper bien. Háganse un cafecito para el frío y cómanse una rica sopita al almuerzo. Chao.